Venía diciendo al principio de la transmisión, nosotros estamos hablando sobre la necesidad de que nosotros tengamos dominio propio, que nosotros sepamos entendernos a nosotros mismos y en ese entendernos a nosotros mismos seamos también juiciosos en la manera en la que aprendemos tanto de nuestras debilidades como también de nuestras fortalezas y actuemos conforme a la voluntad del Señor. Y en la apertura estábamos leyendo Romanos capítulo 7, versículo 18. Pero en este momento yo les voy a pedir el favor que, si la cerró, vuelva y abra su Biblia y igual, la abra en el libro de Romanos, igual capítulo 7. Pero vamos a leer de los versículos 18 al 28. Romanos capítulo 7, de los versículos 18 al 28. Y dice así: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me sostengo a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Hace una radiografía bien bonita y bien importante de lo que es las situaciones en las cuales, bueno, digamos que voy a hablar en primera persona, que yo he atravesado, y a veces mis respuestas son distintas a las que deberían ser y a veces mis reacciones son distintas. Yo no quisiera reaccionar de una manera, pero termino haciéndolo. Ahora, hay personas que de pronto ante cierta situación que atraviesan, a lo mejor dirán, no, es que el diablo me obligó a hacerlo. Yo lo hice porque el pecado está en mí. Y si miramos, si analizamos a la carrera, eso podría parecer, escúchenme bien, podría parecer una buena excusa, una excusa aceptable. Sin embargo, nosotros tenemos que dar cuenta de nuestras acciones. Cuando está pasando por ese tipo de situaciones es normal o es típico que uno se escude en decir, no, pero es que el cuerpo es débil, es que la carne es débil. Ahora, sí, es verdad, el pecado mi cuerpo tiene una tendencia al pecado, como lo dice Pablo, pero Pablo mismo reconoce que en él hay un reconocimiento de lo que es el pecado, hay un reconocimiento de cómo su carnalidad lo lleva a encarnarse en ese pecado, y por parte de Pablo hay un deseo de vencer esa inclinación de la carne. ¿Y de qué manera Pablo nos indica que está venciendo? Pablo menciona el poder de Dios, diciendo que es por medio de la obra redentora de Cristo que Él puede, en ese esfuerzo que está viendo, vencer el pecado. Usted nunca mencione el pecado, el poder del pecado, ni el poder de Satanás como una excusa, porque resulta de que tanto el pecado como Satanás ya fueron vencidos en la cruz del madero. O sea, no hay sentido. Está bien, hay momentos donde la carne es débil, está bien, hay momentos donde nos dejamos llevar por la reacción que está ejerciendo el mundo en este momento en nosotros. Pero cuando nosotros decimos, es que no pude resistir, el diablo me obligó, lo que estamos haciendo es dándole más poder a alguien que ya perdió la batalla. Estamos dando mucho poder a alguien que ya está vencido gracias a la obra de Jesús en la cruz de madero. Por eso Pablo lo menciona. Miren, Pablo describe esta tendencia de una manera muy judía, ¿no? muy
muy farisea, digámoslo. A ver si me hago entender. Pablo describe esta tendencia como la otra ley en mis miembros. Pablo está recordando todo lo que él aprendió y todo lo que él estudió con respecto al conocimiento de la Torá y la exigencia que hace. Pero él dice que esa ley que está en sus miembros, que se revela contra la ley que hay en mi mente, o sea, con lo que él sabe que no debe hacer. Y dice que lo lleva cautivo, lo hace esclavo del pecado y termina haciendo que su carnalidad, que sus miembros, dice él, terminen siendo vencidos por esta naturaleza humana, esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza nuestra que nos lleva cada vez más y más y más a inclinarnos hacia esas cosas de las cuales nosotros ya sabemos y tenemos conocimiento que son aberración delante del Señor. Hay una lucha personal. Miren, cuando hablamos de guerra espiritual, nosotros debemos entender que la guerra espiritual va mucho más allá que gritar, diablo, quítate de aquí, o pensar que la guerra espiritual es única y exclusivamente ese ejercicio de oración donde le grito al diablo, le digo que él es puerco, cochino y que él tiene la culpa de todas mis desgracias. No. La guerra espiritual es una cosa que se vive permanentemente. A partir del instante en que tú dijiste, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, arranca una guerra espiritual en tu interior para que, como lo describe Pablo, esa tendencia de tu carne a hacer el mal, sea vencida por el conocimiento y entendimiento que ya tienes y ya recibiste del Espíritu Santo de cuáles de esas acciones son pecado. Pablo, te insisto, describe esta tendencia como la ley que hay en sus miembros, que se revela contra la ley que hay en su corazón, que hay en su mente, y que lo lleva cautivo de la ley al pecado. Y de esta misma manera tiene cautivo a sus miembros. Nuestra naturaleza humana siempre nos va a decir que el pecado es natural. ¿Pero qué tiene de malo un traguito? ¿Pero qué tiene de malo un cigarrillo? ¿Y acaso ver pasar a la muchacha es pecado? ¿Acaso ver y morbosear al tipo es pecado? Y cada vez vamos como alivianando y empezamos a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. No, pues normalito, hombre, la fornicación, eso es normal, uno tiene que hacerlo antes de conocerse para saber si se entienden o no en la cama. Son algunos de los pretextos que la gente utiliza. Esos son pretextos de nuestra naturaleza, que nos dice que el pecado es natural. Yo varias veces he dado el ejemplo que es como nadar en una piscina que en lugar de agua tiene estiércol, tiene caca. ¿Ya? Y estás con el agua que te da aquí, no te llega a la boca porque mantienes la cabeza arriba, pero llevas tanto tiempo metido allí que ya no te huele a caca. Ya no se siente como caca, más, ni siquiera sabía caca, ¿no? Está lo que está es tibio y viscoso esta agua. Cuando nos pasamos tanto tiempo en el pecado, empezamos a naturalizarlo y a creer que no hay problema habitar en medio de estos procesos que vivimos. Por eso, abortar, pues, ¿qué tiene de malo? Es mi derecho, es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo, es el cuerpo de ese bebé, es el cuerpo de esa criatura. Y tú no le estás dando opción de decidir. Con respecto a mi tendencia carnal. Ya, miren, por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos dé ese fruto del Espíritu. Obtengamos el fruto del Espíritu. Recuerde que dentro de ese fruto del Espíritu está la templanza. Y la templanza no es nada más que el dominio propio. Y cuando nosotros hablamos de dominio propio para los cristianos, es más que el simple autocontrol. Es más que el simple yo no voy a moverme de aquí. Yo no voy a mirar para allá, no es como ponerle a los caballos de las carretillas esa cosa que le ponen los ojos para que no puedan mirarlo, no, va mucho más allá, va más allá de controlar nuestro temperamento. Tenemos que entender que la templanza o el dominio propio, que viene siendo la misma expresión, es un fruto del Espíritu Santo. Y recuerden lo que hablamos en el primer culto, esto no va a suceder así, esto requiere de un esfuerzo, esto requiere de una concentración, esto requiere de un deseo de hacer las cosas bien para el servicio del Señor, para estar en paz con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el que yo tenga claro que mi vida está dedicada al Señor total, absoluta y completamente, y que nada, absolutamente nada puede ni debe separarme de ese acercamiento que yo debo anhelar tener con Dios. Tiene que quedar claro de que sí, puede que
la tendencia de mi carnalidad me lleve a comportarme mal, pero yo debo mostrar ese proceso que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, ese fruto del Espíritu Santo para yo poder ir avanzando, para no quedarme siendo un niño lactante toda mi vida espiritual, sino que se vaya notando mi madurez, que se vaya notando mi entendimiento, que se vaya notando mi relación con el Señor, que se vaya notando el impacto del Espíritu Santo en tu vida. Miren, no es una cuestión de esfuerzo personal, no es una cuestión de yo tengo la fuerza, yo lo voy a hacer. Por creernos eso, estamos cayendo permanentemente en el mismo pecado. No, yo soy capaz de controlar el licor en mi propia fuerza. Por pensar eso, vuelves y caes en la adicción del licor. No, yo soy capaz de aguantar la adicción a las drogas. Y lo haces en tu propia fuerza y por eso vuelves y caes en lo mismo. Yo soy capaz de aguantar las ganas de apostar, de masturbarme, de ver pornografía, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Y por hacerlo en tu propia fuerza, vuelves y caes, porque no es... el dominio propio va más allá que el autocontrol. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Mire, usted y yo, para alcanzar ese dominio propio, necesitamos de la ayuda de Cristo. Cuando el pecado tiende a ser tan fuerte en nuestras vidas, y cuando ese pecado es más fuerte que nosotros, algunas veces nosotros somos incapaces de defendernos de esos ataques que estamos recibiendo por parte de esa fuerte tentación. Por eso necesitamos la ayuda de Cristo. Usted nunca debería enfrentar los pecados solo. Y me refiero tanto en el ambiente, por ejemplo, si usted está casado, pues entonces trate de estar cerca a su esposa. Si usted es un jovencito, trate de estar cerca a sus papás. Si usted ya es un hombre adulto, trate de estar siempre rodeado de personas que le influyan positivamente, personas que le ayudan a resistir ese caer en tentación. Recuerde esto: fue Jesucristo quien venció el pecado de una vez y por todas. Y Él, que venció el pecado de una vez y por todas, nos prometió a usted y a mí que Él va a pelear a nuestro lado. Obviamente, si buscamos su ayuda, si resistimos al diablo y sus tentaciones, si nos revestimos con el amor y la gracia de Jesús, es más fácil que nosotros no caigamos en el pecado. Cuando es en nuestro propio esfuerzo, estamos corriendo peligro. Cuando es por medio de la guía de Dios, es mucho más fácil que resistamos. Miren, la expresión que dice Pablo, dice la ley en mis miembros. La ley en mis miembros, ¿qué querrá decir eso? Como dijo el pastor William Valencia, esto fue el momento de lucha personal con el texto. La ley que hay en mis miembros. Y tuve que sentarme a orar toda la semana y para lograr entender que cuando él habla de la ley que hay en mis miembros, es ese pecado oculto que tenemos adentro. Esa tendencia de pronto al chisme. Es esa ley de mis miembros. Cuando por más que quiero, que peleo contra el diablo y que he luchado, no he podido vencer el chisme, por ejemplo. Pensemos en otra cosa así que parezca ser pequeña, la mentira. Y no puedo resistirme a que cada momento, cada oportunidad para medio salir de una situación, yo tengo que decir la mentira para poder salir de ahí. A eso se refiere con la ley en mis miembros, ese pecado oculto que me atrevería a decir todos tenemos. Esta situación, este tiempo, esta hora, ese momento en el que nosotros tendemos a ser más vulnerables a esos ataques con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que pensamos, con lo que planeamos. Mire, se trata de cualquier cosa que esté dentro de usted, que sea más leal a una antigua vida que a una consagración a Cristo. Mire, la palabra ego es el culto, la palabra ego es soy yo, céntrica es el culto, ¿ya? Cuando hablamos de una vida egocéntrica, nos estamos hablando de un ejercicio donde le rendimos culto al ser humano, donde yo le rindo culto a mí, me rindo culto a mí mismo. A eso me refiero con egocentrismo.
Cuando nosotros aplicamos el egocentrismo o la egolatría, que también se puede mencionar, le estamos robando la alabanza a Dios para centrarla en mí, ¿ya? Cuando nosotros tenemos esa tendencia es cuando somos más vulnerables a la ley en mis miembros. Recuerde, la ley en mis miembros habla de aquella situación de pecado que tengo por ahí escondido, que no quiero que nadie vea, que no quiero que nadie se sume, porque honestamente me da vergüenza, pero tampoco lo suelto. ¿Por qué? Porque es que la batalla la estoy viviendo en mi propia fuerza. Y recuerde que en mi fuerza ya perdí. Segunda de Corintios 10:5. Pablo en esta carta, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, tiene que defender su ministerio. Y Pablo aclara y dice que él es muy fuerte y de hecho él dice, bueno, y algunos dicen que mi manera de predicar en la presencia es muy fuerte, muy vigorosa, pero que en presencia así, viejito, calvito, medio cegatón, que me estoy quedando que a toda hora me toca andar con Lucas para arriba y para abajo, ahí nadie me quiere parar muchas bolas, y no. Segunda de Corintios 10:5 dice lo siguiente, escúchenme. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Escuchen, Pablo está hablando a la iglesia, está hablando a la comunidad. Pablo no está hablando a un grupo de personas no convertidas. Pablo está hablando a un grupo de personas convertidas al Señor, practicantes de la iglesia. Y si analizamos el primer libro de Corinto, eran personas partícipes dentro de los ejercicios y costumbres dentro de las congregaciones, porque Pablo a Corinto es que le escribe cómo tienen que celebrar la Santa Cena. ¿Listo? Y dice que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, mi orgullo, mi propia capacidad, el creerme el Superman, que yo soy capaz de hacer las cosas, que soy capaz de enfrentar este tipo de situaciones en mi propia fuerza. ¿Qué está haciendo? Nos está haciendo que nos levantemos en contra del conocimiento de Dios que el Espíritu Santo ya ha revelado a la iglesia. Y me llama la atención porque dice que llevamos cautivos todo pensamiento. ¿Para qué? Para que se someta a Cristo. Mire, toda acción comienza en la mente y por lo tanto, tener el dominio propio implica tener control de nosotros mismos, pero no en nuestra fuerza, sino en Cristo Jesús. Miren, no vaya a creer que es debilidad cuando de pronto usted al verse forzado a cierto tipo de tentación dijo, no, yo no voy para allá, no soy capaz de ir para allá porque si voy de pronto caigo. Allí, con eso que usted acaba de hacer, acaba de demostrar que usted prefiere llevar ese sentimiento a los pies del Señor. Pero cuando usted dice, no, yo puedo, yo soy capaz, y empieza a caminar y en el camino empieza como a notar que como que ¡pum! Cayó, allí no estamos hablando de eso dominio propio. Ahí usted se levantó en contra de ese conocimiento de Dios que el Espíritu Santo había revelado a su vida. Mire, esa lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para Pablo. De él aprendemos que nosotros tenemos cosas que hacer. Pablo, siempre que se sentía perdido, él recordaba sus inicios en la vida espiritual y él recordaba de esta manera que había sido Jesucristo quien lo había salvado. Él recordaba cómo fue su inicio, recordaba cómo fue su llamado, recordaba cómo fue ese ejercicio de conversión de vida del Padre Celestial, y de esa manera él lograba superar ese proceso de tentación. Mire, cuando usted esté confundido, porque puede estar, cuando usted esté abrumado por una tentación que usted sabe y reconoce que es muy fuerte, que atrae, siga el ejemplo de Pablo. Lo primero es, dé gracias a Dios por haberle dado la libertad a través de Cristo, y permita
que la realidad del poder de Cristo le conceda una victoria verdadera sobre el pecado. Eso es importantísimo. Por eso nosotros tenemos que recordar en qué condición estábamos antes de conocer al Señor, qué cambio hizo el Señor en nosotros, y reconocer que el Señor no ha terminado su obra, que hasta que Él venga por nosotros, o como diría mi suegro, se me acabe el contrato y Él me llama. Mire, para un cristiano, el dominio propio se trata de resistir la tentación que quebranta la ley de Dios, incluyendo perder los estribos. Y mire quién le está diciendo, alguien que los pierde con facilidad. Y que reaccionemos ante otros demostrando el fruto del Espíritu Santo en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, aún en nuestras acciones. Ya para concluir, la naturaleza humana siempre nos dirá que el pecado es natural. Siempre vamos a tener esa tendencia, pero por parte de Pablo, estos versículos son una manera de indicar que el conflicto, aunque con menos dramatismo, como lo explica en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, seguirá también en la vida del cristiano. O sea, el cristiano, cuando leemos el capítulo, cuando usted lea Romanos, le dejo de tarea, leas el 7 y el 8 seguido y no separe una lectura de la otra, porque la 7 habla de esa lucha personal, pero el 8 nos dice que esas luchas, aunque usted sea creyente, va a seguir en su vida, y cómo el Señor va a terminar utilizando esas luchas para tu crecimiento espiritual. Habrá luchas contra esa tendencia de que tenemos en la carne, de dejarse guiar por el Espíritu Santo y conseguir esa bendición definitiva como es la gracia de Jesús que prometió nuestras vidas. Miren, con el dominio propio, la oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, estas herramientas pueden destruir cualquier argumento del orgullo humano que se levanta contra Dios, que te hace sentir que es tu propio esfuerzo lo que ha evitado que caigas en la tentación. Miren, esos muros que Satanás construye para que la gente no se encuentre con Dios, al enfrentar al orgullo que aparta a las personas de su relación con Dios, nosotros podemos vernos tentados a utilizar nuestros propios métodos, pero definitivamente nada, absolutamente nada, va a poder derribar estas barreras como las herramientas que el Señor nos da, que les insisto, es el dominio propio, la fe, la esperanza, el amor y la palabra de Dios. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra. Alabado y glorificado sea tu nombre. En esta mañana oro delante de tu presencia, Señor, y clamo por aquellas personas que están en esa lucha espiritual tan fuerte, Señor, que sienten que tal vez están perdiendo las fuerzas, Señor, para que seas tú dándoles ánimo, para que seas tú dándoles tranquilidad, Señor, y para que seas tú tomándolos de tu mano y llevándonos de victoria en victoria. Padre Celestial, por aquellas personas que han caído en tentación, Señor, que sepan y entiendan que el Señor tiene su mano extendida para ayudarlos a levantar, y que todas las veces que caigan el Señor está dispuesto a levantarlos siempre y cuando muestren arrepentimiento. Que continúen en estos procesos, Padre Celestial, de esforzarse por medio de tu Espíritu Santo y no en nuestra propia fuerza. Lo pedimos y suplicamos en el eterno nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Familia del Señor, Iglesia Filadelfia, que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Un saludo muy, pero muy especial a Marixa, a la hermana Aurelisa, a Noemí, a Dolly, a James Valencia, a Luz Marina Saraza, a Maribel Ordóñez, Yamilet Mosquera, Dana Saray, Joana Cardona, Ofelia Ruiz, Raquel Guerrero, a Noradeli Cardona, a Julio Cardona, a todos y cada uno de los hermanos, hermanas
que nos dieron la bendición de seguir este video en directo al pastor Gerardo, a su, hermana, su esposa, la hermana Ligia. Amén. Esperamos que Angie esté mejor de salud. Saludos también a Natalie y a todos y cada uno de mis hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y saludos a la familia.